4 pueblos, 5 lugares, 5 personajes, cientos de obras que contemplar y una sola historia. Esa es la propuesta de Campos del Renacimiento, un novedoso concepto de museo territorial, que pretende impulsar económica y turísticamente un territorio cargado de cultura, de fe, de arte y de historia con mayúscula. No en vano, podría decirse que la historia del arte renacentista en España comienza aquí, de la mano de uno de los protagonistas de este relato, Pedro Berruguete. Pero antes de hablar de él, empecemos por el principio, porque esta historia, este viaje, empieza en Becerril de Campos. El Museo Territorial habita allí en la iglesia de Santa María, un espacio declarado bien de interés cultural desde 1973 y cuya parte más antigua data de los siglos XII y XIII. Siendo esta una iglesia dedicada a la Madre de Jesús, el discurso de Campos del Renacimiento abre en ella su capítulo Tierra de María, en el que los apartados tiempo del anuncio y tiempo del cumplimiento, tiempo de la pasión, tiempo de la iglesia y tiempo de la celebración se suceden para mostrar toda la riqueza artística, cultural y religiosa de Tierra de Campos. En este punto del viaje, encontramos a nuestro primer protagonista, Alejo de Bahía, uno de los artistas más enigmáticos y singulares de finales del gótico. Vecino de Becerril de Campos, trabajó intensamente y legó al futuro un gran número de piezas elaboradas por su mano, por su taller y por sus colaboradores. A Santa Eulalia, mártir cristiana en la época romana, está consagrada la segunda de las sedes del Museo Territorial Campos del Renacimiento. Situada en Paredes de Nava, esta iglesia esconde en su corazón un extraordinario retablo mayor ejecutado en el siglo XVI por Inocencio Berruguete y Esteban Jordán, un retablo que guarda un tesoro histórico. Integró en él las magníficas pinturas sobre tabla que realizó Pedro Berruguete para el retablo que estuvo ubicado en ese mismo lugar en el siglo XV. Precisamente Pedro Berruguete, junto a su hijo Alonso, son otros 2 de los 5 personajes que protagonizan este relato. Pedro nació en Paredes de Nava, en 1445, e introdujo el Renacimiento italiano en Castilla, pero ese no fue su único mérito. Entre sus logros también está su hijo Alonso, quien ha pasado a la historia como uno de los más geniales artistas del Renacimiento. Esta segunda etapa del viaje ha sido titulada como Cristo y su Iglesia, dado el alto número de obras referidas a la vida de Cristo y la Iglesia por él fundada que encontramos en la iglesia de Santa Eulalia, tantas que nos permiten contar la historia de una religión, desde sus comunidades más primitivas hasta la muerte y resurrección de Jesucristo, así como la vida eterna que supone la palabra materializada en la Eucaristía. Y si de sobrevivir al tiempo a través de las palabras hablamos, no podemos olvidarnos del cuarto personaje de esta historia, auténtico orfebre de la creación literaria, Jorge Manrique, también oriundo de Paredes y autor de una de las mejores elegías de la literatura española, Coplas a la muerte de su padre. Es hora de descansar. Como todo viajante, hacemos un alto en el camino para disfrutar del paisaje, de la gente, de la vida, de Tierra de Campos. Este mundo es el camino sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Retomamos el camino justo donde lo dejamos, saboreando a Jorge Manrique. Y continuamos viaje hasta Cisneros, tercera parada de la ruta que marca el Museo Territorial Campos del Renacimiento. Allí, el museo vive en la iglesia de San Pedro, que data del siglo XVI y que cuenta con numerosas obras de arte. Unas obras que nos hablan de la villa, de sus gentes, de su religiosidad y de su vida a lo largo de los años. Tanto es así que la historia de este Campos del Renacimiento comienza aquí su capítulo titulado Nuestra Iglesia, gracias al que recorreremos estaciones como Cisneros, el origen de un linaje, una historia de fe y devoción y la celebración comunitaria. La sorpresa que nos regala Cisneros es que no alberga una, sino 2 sedes de este museo territorial. A San Pedro se une la iglesia de San Facundo y San Primitivo, también del siglo XVI, y cuyo elemento más característico es su pórtico, que abraza prácticamente la totalidad del edificio. Y esa no es la única sorpresa de este alto en el camino. Esta iglesia acoge, junto con la iglesia de Santa María de Fuentes de Nava, el centro de interpretación de las techumbres mudéjares, que nos da una idea de la riqueza artística y la buena conservación de los artesonados mudéjares que se conservan en Palencia. Seguro que miles de veces los contempló con placer el cardenal Cisneros, quinto protagonista de esta historia, cuyos orígenes familiares se encuentran precisamente en este municipio con el que comparte apellido. Caminando y caminando,
Llegamos al final del trayecto, la iglesia de Santa María en Fuentes de Nava, edificio del siglo XVI, aunque con importantes añadidos de los siglos XVII y XVIII, que alberga numerosas obras de arte. Entre ellas brilla con luz propia el artesonado mudéjar de impecable factura y extraordinaria conservación que vuelve a hablarnos del detalle, de la minuciosidad, de la forma de trabajar y del valor de una tierra, unas gentes y una iglesia. Saciada y llena de júbilo y luz, el alma del viajante da por concluido el recorrido. Tiene mucho que digerir, que degustar en el recuerdo, que interiorizar, pero ya piensa en regresar, porque uno nunca se acaba de ir de los lugares que le hacen feliz.